Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles y vamos a dar continuidad con este acto de compartir la palabra de Dios en este espacio que tenemos para cumplir dicho cometido. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta oración y pues a tener esa parte de acercarnos a Dios, de solicitar todo lo que debemos aprender y que podamos llegar a tener ese testimonio por medio de su palabra en nuestra vida. Muchas gracias, Dios, por permitirnos un día y una semana más estar conectados nuevamente aquí en tu presencia. Gracias por todas las maravillas, desde la vida, la salud, la economía y el trabajo, que si bien en algunas ocasiones nos hace falta, hay momentos en los que eh, siempre brindas esa necesidad cubierta, siempre recuperas esa necesidad que tenemos y al final nos acabas dando la provisión que necesitamos. Sí tenemos faltas, pero tú siempre cubres esas faltas. Si nosotros nos enfocamos a buscar de tu reino y de tu justicia, tú siempre nos provees todo. Cuando nosotros, claro, hacemos lo posible también de esta parte humana. Te damos gracias por todo y te pedimos el día de hoy que nos ayudes a tener esa tranquilidad para aprender de tu palabra nuevamente, para tener ese análisis de tu palabra, conocerla, para vivirla, para predicarla a toda criatura, para ser como tú y acercarnos a esa estatura del varón perfecto. Nosotros sabemos que nunca podemos llegar a ser de igual manera que tú, pero si nos acercamos a ti y te obedecemos y tú decides llenarnos de tu Espíritu Santo por misericordia, no por merecerlo, tú nos ayudarás y nos guiarás porque la obra que empiezas en tus hijos siempre la concluyes y en todo. Por eso te pido que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados, a tener ese arrepentimiento genuino, no un remordimiento que en realidad viene siendo un arrepentimiento falso. Te pido que hagamos memoria de todo lo malo que hemos hecho y que en nuestro corazón nos brindes ese arrepentimiento, que sea por las buenas y no por las malas, pero de cualquier manera, el arrepentimiento cuando tú lo das es señal de seguir adelante con el camino de que nos estás guiando a la salvación, a la eternidad gloriosa. Te pido que nos ayudes a aprender tu palabra, a predicar tu palabra, a tener el sentido correcto de las cosas en tu palabra y que podamos llegar a hacer lo que es necesario, que podamos estar siempre enfocados contigo y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te pido que nos ayudes en todo y también que nos brindes todo lo que necesitamos. Te damos muchas gracias hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 127, versículo 1. Salmos 127, versículo 1 dice: La prosperidad viene de Jehová. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente.
Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, desde el título nos viene a generar un entendimiento profundo, diciendo y señalando que la prosperidad viene de Dios. Si nosotros queremos emprender un negocio y no está en la voluntad de Dios, ese emprendimiento no va a resultar. Y muchas veces podemos pensar que en la voluntad de Dios se encuentran cosas que nos pueden llegar a afectar, pero no sabemos o desestimamos lo bueno que puede llegar a generar en nosotros que la voluntad de Dios se haga. Porque toda la voluntad de Dios obviamente es siempre para algo bueno. Tenemos voluntad preceptiva cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, cuando seguimos a Dios, estamos actuando conforme a sus preceptos, estamos actuando conforme a su palabra, conforme a lo que Él establece y a lo que Él tiene planeado, pensado para que se realice. Preceptiva es ir conforme a lo que Dios está estableciendo. Pero también está la voluntad decretiva, en la que puede ser que lo que suceda está en contra de Dios, pero Dios así lo permite porque de ahí va a originarse algo bueno. Y ahí es donde dice la gente, ¿por qué si Dios es bueno, permite que esto, que permite que aquello, que permite que las personas tengan hambre, que las personas tengan accidentes, que tengan enfermedades, que los niños, y bueno, voluntad decretiva es que Dios permite dentro de toda su santa voluntad que sucedan cosas y nosotros tenemos que, ¿cómo se puede decir? Tenemos que llegar a la comprensión de que hay veces que si seguimos a Dios vamos a actuar de manera preceptiva, deleitarnos en sus preceptos, pero si queremos seguir nuestra carnalidad y actuamos en la voluntad decretiva, Dios nos va a permitir que sucedan varias cosas y que a Él no le agraden, pero bueno, pues va a tener un motivo, un desenlace para bien, aunque nosotros tal vez tengamos un castigo o algo por lo que estemos sufriendo, pagando alguna consecuencia directa, no sabemos. Pero esos son los dos tipos de voluntad de Dios. Y entonces, si nosotros queremos realizar algo y Dios determina que no tiene que ser así, entonces no vamos a dar continuidad con eso porque Dios no lo está permitiendo. Pero si Dios considera en su voluntad que es algo que tiene que suceder, va a suceder. Y entonces aquí el ejemplo está en edificar la casa, está en que si Dios no está edificando esa casa, y nosotros podemos pensar que si Dios no considera en su voluntad que se tiene que realizar esa edificación, pues entonces no va a suceder. No servirá de nada quienes estén queriendo construir dicha casa. ¿Y de qué sirve que haya guardias en la ciudad si Dios no está cuidando la ciudad? Y nosotros hemos visto a lo largo de la palabra de Dios que muchas veces el hombre se quiere oponer a la voluntad de Dios. Y al final de cuentas se cumple lo que dice. Se cumple lo que dice. Tenemos muchas profecías en la palabra y se acaban cumpliendo. La única profecía, por ejemplo, de Cristo que falta en cumplirse es su llegada. Tenemos muchas profecías, más de 300 profecías que tienen que ver
con la llegada de Cristo, y bueno, también con la vida de Cristo, con el nacimiento como humano por parte de Cristo. Tenemos más de 300 profecías referentes a Cristo y solo falta una en ser cumplida, que es la segunda llegada de Él, ya para concluir con todo el juicio final. Y bueno, pues ya definir quién se va a ese juicio eterno y a la eternidad gloriosa con Él, frente a frente. Entonces, si lo que haces, Dios está de acuerdo y es parte de su voluntad, se va a realizar. Y si no, no va a suceder, pero nosotros tenemos que pensar en orar para que Dios, si Él quiere, nos permita conocer por qué pasan las cosas. Y si Él quiere, vamos a analizar por qué. Y como hemos puesto otros ejemplos anteriormente, vamos a retomarlos. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprar un auto, pero Dios sabe que somos personas que podríamos tener conductas negativas manejando un auto, no lo va a permitir. A lo mejor Dios nos está librando de hacerle daño a otra persona por un accidente, o hacernos daño a nosotros también, o no sé, tal vez otras cosas colaterales, como por ejemplo que con el auto las personas empiecen a usarlo para fines malévolos, como el adulterio, o para cometer situaciones delictivas, no sé, o sea, y entonces Dios decide que no, para que no sigamos esos caminos. Pero muchas veces en nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa empezamos a enojarnos, empezamos a reclamar a Dios: ¿por qué no me dejas esto? ¿Por qué no me permites? Y muchas veces no es el tiempo correcto. Y como lo hemos mencionado anteriormente, Dios permite que se hagan las cosas en su tiempo. Si no es el tiempo de las cosas, no lo va a permitir. Pero hay cosas que, aunque no sea el tiempo, las permite para que nos demos cuenta que no era tiempo de hacerlas. Y entonces hay muchos testimonios, no con base a la palabra, pero testimonios, ejemplo, un servidor que quiere hacer cosas antes de tiempo y 1, 2 veces no resultarán y a la tercera sí resultan, pero pues a lo mejor, y digo a lo mejor, no es seguridad, puede ser que Dios esté advirtiendo esa 1 o 2 veces que no es el tiempo, y uno, por ser muy necio, insiste, y bueno, Dios permite también que nos equivoquemos para que aprendamos a no hacer las cosas de esa manera. Entonces, esas son las formas. Si Dios quiere, se hará. Si Dios no quiere, no se va a realizar. Si Dios no lo permite, nada pasará. Y no lo dice la Biblia, pero lo dice Miguel de Cervantes, que si, bueno, más o menos, que una hoja no se mueve si Dios no quiere, la hoja de un árbol. Entonces, va por ahí. Bueno, no va por ahí. Si Dios no quiere, no sucede nada. Lo que Dios quiera y permita es lo que sucede. Y entonces, eso es lo que señala en el primer capítulo. Y vámonos al segundo, 128, versículo 1. La bienaventuranza del que teme a Jehová. Estamos en Salmos. Y dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y bueno, aquí tiene
una manera muy agradable de definir una familia que está caminando con Dios, que está sirviendo a Cristo. En primer lugar, tiene visualizado el temor reverencial. Temor reverencial no es necesariamente tener miedo a Dios en el sentido de que aguas que nos castigue, aguas de que nos vaya a mandar al juicio eterno, aguas con esto, aguas con aquello. Es de que nosotros nos mantengamos en una forma de rendirle todo, de hincarnos, inclinarnos, no solo físicamente, sino nuestro corazón ante Dios. Es poner todo a su disposición, es tener el respeto, pero también la adoración. No es necesariamente respeto a Dios, pero no creo, no. Es tener la adoración, tener la obediencia, tener en cuenta que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es pues el Rey del universo, el que creó todas las cosas, y así como Él puede crear las cosas buenas, o como Él puede traer cosas buenas a nuestra vida, también Él puede definir el juicio de igual manera. Y recordemos, como lo hemos dicho anteriormente, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es de igual manera Dios ambas situaciones. Y se guía bajo esos dos principios, porque no se trata, y como hemos dicho, no se trata de amar al pecador, se trata de buscar el arrepentimiento de ese pecador, porque en la palabra señala muy evidentemente que Dios aborrece al pecador. No es de que Dios lo ame, pero el pecado lo aborrezca, no, es al pecador. Y la única oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. Si Dios le da al pecador, al impío, si Dios le permite tener sus negocios, tener un auto, tener buena salud, tener una familia o hasta dos luego, como son de impíos las personas, bueno, si Dios les permite varias situaciones, no es porque Dios esté con ellos, es por esa misericordia y esa, como lo habíamos mencionado, voluntad decretiva. Dios permite también que los pecadores e impíos prosperen, pero es con la finalidad de que haya una bendición de todo esto. Tal vez sea para la persona impía o tal vez sea para quienes les rodean, para las familias que sufren con las actitudes de esa persona impía, o para quienes están trabajando para esa persona impía, si es algún líder o jefe o patrón o lo que sea. Pero Dios permite que haya cosas dañinas o malignas, que el malo prospere, para que de alguna manera pase algo bueno de todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, un ejemplo, Dios permite que naciones como Egipto tengan prosperidad, tengan piedras preciosas, tengan joyas, tengan muchos recursos. Y al final, en el Éxodo, nos damos cuenta que se los acabaron entregando muchos de esos recursos al pueblo de Israel para que se pudiera marchar. Y ya querían que se fueran. Y entonces aquí aplicaría, en este caso, como dice, uno nunca sabe para quién trabaja. Pero lo que vamos es, no necesariamente es una ley que Dios le dé al malo para que se lo acabe dando al justificado o al justo. Pero sí es un ejemplo de lo que puede suceder dentro de lo que Dios defina. Y como nosotros tenemos una visión muy limitada de lo que Dios hace, de todo lo que es Dios en realidad,
porque aquí la palabra viene solamente lo que necesitamos para que Dios nos guíe a la salvación, pero hay mucho, mucho más que aprender de Dios. Y obviamente no nos referimos a que vayamos a otros evangelios o que vayamos a textos, no sé, tal vez apócrifos, o que busquemos en otros libros. Me refiero a que con la palabra Dios, busquemos que Dios así nos permita seguirle, y que en el momento que Él nos decida, si decide salvarnos, ya en esa eternidad gloriosa Él nos empezará a mostrar todas las cosas que Él quiera mostrarnos. A eso me refiero. Y entonces, el temor reverencial es tener en cuenta lo que Dios, quién es Dios, dimensionar, saber todos los alcances de Dios, la magnificencia, quién es, todo lo que comprende, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, cuando comprendamos correctamente, vamos a establecer ese temor reverencial a Dios, y Dios lo pone en nuestro corazón. No es de nosotros, no es que yo decidí seguir a Dios para estar bien, no. Dios lo puso en nuestro corazón. Dios vio que teníamos tal vez muchos problemas, o disposición, o buen aprendizaje que también Él puso en nosotros. Dios vio algo y no sabemos qué. Y nos puede sacar de los peores lugares, pero nos saca. Y Dios nos lleva a su camino y completa hasta perfeccionar esa obra en nosotros. Y entonces dice que la esposa o la pareja sea, dependiendo, si es el hombre el que está leyendo esto, habla de la mujer, en este caso, que lleva fruto a los lados de la casa, una mujer virtuosa, y los hijos serán plantas de olivo. Es una forma de manifestar una familia completa en Cristo, que es agradable y que pues siempre va a generar algo bueno dentro de todo lo que se está estableciendo también. Y entonces, quien teme de esta manera que estamos hablando a Dios, será bendecido. Vamos con el capítulo 129, versículo 1. Y dice: plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Dice: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Y entonces, aquí tenemos en cuenta, aquí nos podemos percatar de que tal vez en este momento no es un salmo imprecatorio el que se está mencionando y recordando. Un salmo imprecatorio es esos salmos en los que el salmista pide que los enemigos sean destruidos. A lo mejor aquí podemos notar y podemos percibir que Dios está permitiendo este salmo que sea llevado a su palabra, o lo pone más bien en su palabra a Él, porque está determinando el destino de las personas, y no por adivinación o una cuestión de ese tipo, más bien porque es la consecuencia más evidente de las acciones que realizan. Si alguien está pecando, obviamente va a tener destrucción.
Si no tiene arrepentimiento, va a ser juicio eterno. Y entonces es a lo que vamos aquí. Si se está hablando de enemigos, se está definiendo el destino de esas personas. Y aquí lo que menciona es que la hierba de los tejados es como los enemigos, que antes de que crezca se seca. Obviamente, si crece hierba en los tejados, no cuenta con la tierra suficiente para poderse desarrollar y empieza a secarse. Muchas veces tiene exceso de sol y por eso también se seca. Hay veces que no hay lluvia y por eso también, no sé, si pasamos de una época de lluvias a una época donde no haya este tipo de precipitaciones o que haya frío incluso, pues obviamente se va a secar porque no cuenta con la estructura suficiente para crecer. Y entonces, así se está mencionando que son los enemigos. Si los enemigos se fortalecen, se jactan de sus malas obras, entonces nos damos cuenta que no hay una estructura que los pueda respaldar para seguir creciendo. Y cuando dan todo lo que pudieron dar como la hierba en el tejado, empiezan a secarse, empiezan a perder ese color verde. Y bueno, obviamente hay tejados aclarando que tienen acumulaciones de tierra y que la hierba crece demasiado. No crece tanto como si fuera en la tierra, obviamente, pero sí llega a crecer. Pero vamos a tomar en cuenta este ejemplo como un tejado que no tiene tanta tierra, tanta agua y empieza a secarse. Y entonces así es la forma en que los enemigos empiezan a tener esa consecuencia. Quien hace el mal empieza a perder ese color, ese brillo que Dios le había dado cuando estaba en unos pasos mejores. Y entonces no se prospera, como habíamos visto el caso contrario en el capítulo 127, que la prosperidad viene de Dios, a quien guarde su palabra, y si Él quiere, está con los constructores y está con los guardias, ejemplo, para que se cumpla el cometido, tanto de los primeros como de los segundos. Y bueno, pues así es la situación. Vamos a orar para concluir y agradecer a Dios por este momento de su palabra. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente seguirte conociendo, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia, por permitirnos seguir adelante y estar siempre enfocándonos a ti. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra, esa comprensión de tu voluntad, de tus tiempos, a hacer las cosas correctamente. Arrepentirnos de nuestros pecados es lo que necesitamos. Ayúdanos a hacer todo lo que está en tu voluntad, pero preceptiva y no decretiva. Que no vayamos en contra de lo que estás determinando, porque no vamos a poder en primer lugar, y si podemos es para topar con pared y para conocer que no era tu voluntad y que solo tú defines esa voluntad en todo sentido. Ayúdanos a realizar eso. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias. Trabaja en todos los problemas de salud que tienen las personas y quienes no tienen problemas de salud. Ayúdales a cuidarse, ayúdales a mantenerse. Que no descuiden esa bendición que les estás brindando de tener buena salud. Ayuda a los niños, protégelos y también bendice, pero de la manera de que hagan lo correcto y sean buen ejemplo a los adultos responsables de esos niños. Desde los nuestros hasta los que conozcamos y todos los niños en todas las naciones, que sean bien educados y que tengan buen ejemplo, que sepan
ejecutar tu palabra, ser hacedores de tu palabra. Y todo aspecto de nuestra vida, trabajo, economía, la paz y la tranquilidad, las familias, todo bendícelo. Muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga, y si quiere Él, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.